¿Qué tal, amigos y hermanos en Cristo? Les saluda a su hermano y amigo Antonio García Hernández en esta hora, en este sábado, en esta mañana de sábado, 2 de mayo del año 2020, en la que muchos de nosotros estamos viviendo la cuarentena por esa pandemia que azota no solamente a nuestro México querido, sino también a todo el mundo, en la cual hemos sido testigos de cosas muy especiales, señales que nos indican que Cristo viene pronto, Cristo viene ya. Y yo digo amén, ¿verdad? Antes de iniciar nuestro tema, un tema muy especial, ¿sí? Quiero mandar saludos a nuestros hermanos allá en el distrito de Azochiapan, en la misión alpina. Y lo mismo quiero enviar saludos y un abrazo a todos los santos, a todos los hermanos del distrito de Apizaco, Tlaxcala. Queremos en esta hora desearles que Dios les dé salud, les dé paz y sobre todo les dé mucha fe y esperanza en Cristo. Cristo viene pronto, hermanos. Olvidémonos de muchas cosas que nos pasan. Como dice el apóstol Pablo, ¿qué nos puede separar de Cristo? Nada, ¿no? Ni siquiera la muerte. Por eso en esta hora quiero, con la ayuda de Dios, presentar este tema muy especial que tiene que ver con el Espíritu Santo. Así que quiero invitarles ahí donde están a que cierren sus ojos, inclinen su rostro en señal de reverencia a nuestro Padre Dios. Oremos, hermanos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. En esta hora, Padre eterno, suplicamos tu misericordia y tu perdón y tu gracia. Queremos reconocer, Padre eterno, que sin ti nada somos, que sin ti, Padre eterno, no llevamos ningún fruto, Señor. Por eso en esta hora queremos, Padre eterno, suplicarte que quites todo ruido de nuestra mente y que podamos oír la voz del Espíritu, la voz que necesitamos en esta hora para encontrar la salida, la salvación en medio de esta pandemia que sufre nuestro México y todo el mundo, Señor. Ha habido muchos fallecidos en esta hora, Señor. Queremos ponerlos en tus manos, y no solamente a ellos, sino a todos sus seres queridos que en esta hora están tristes, en esta hora están sufriendo, para que tú les traigas paz y esperanza y consolación. Gracias por escucharnos, Padre eterno. Quédate con nosotros, que tu Espíritu Santo hable, Señor, y no el ser humano. Suplicamos, Padre eterno, que en esta hora tú nos dirijas, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos todo, Padre eterno. Amén. Amén. Bien, el título de este tema, estimados amigos, es la personalidad del Espíritu Santo. Miren lo que dice Elena G. de White ahí en el libro Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12,
donde ella habla acerca de la preparación de los 12, ¿verdad? Para continuar su obra, dice ella, Cristo no escogió la erudición o la elocuencia del Sanedrín judío o el poder de Roma, pasando por alto a los maestros judíos que se consideraban justos. El artífice maestro escogió a hombres humildes y sin letras para proclamar las verdades que se necesitaban para esa hora, ¿verdad? Para proclamar las verdades que habían de llevarse al mundo. A esos hombres se propuso prepararlos y educarlos como directores de su iglesia. Ellos a su vez habían de educar a otros y enviarlos con el mensaje evangélico para que pudieran tener en su trabajo. Iban a ser dotados con el poder del Espíritu Santo. El evangelio no había de ser proclamado por el poder ni la sabiduría de los hombres, sino por el poder de Dios. Meditando en esta cita de Elena G. de White, quiero invitarles para que vayamos al libro de Hechos, al capítulo 1. Hechos, el capítulo 1, versículo 8. ¿Ya lo tienen? Veamos lo que dice Lucas acerca de del propósito de Jesús para completar su obra. Dice la palabra de Dios y está escrito: pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán ¿qué cosa? Poder, y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para poder hacer la obra, para poder llevar a cabo la misión, pero sobre todo para poder capacitar a la iglesia primitiva, a la iglesia cristiana que empezaba, necesitaba la iglesia ser dotada no de poder humano, no de doctores o teólogos elocuentes, sino del poder de Dios, no a hombres especialistas en la materia. Eso nos habla de que todo esto no representa lo que Dios necesita, lo que Dios requiere para que la iglesia sea capacitada, sino del poder del Espíritu Santo. Por eso la palabra de Dios en Hechos 1:8 dice: pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Verdad? Hermanos, en este tiempo que vivimos, por lo menos en nuestro México y otras partes en la que de repente nosotros nos informamos por algunos medios lo que está sucediendo acerca de cómo se comporta la gente, cómo se comporta el hombre, cómo se comporta el mundo, ¿sí? Vemos la necesidad de que vayamos, de que tengamos el consejo de Dios, ¿sí? Por eso, estimados hermanos, en Juan 14, 16 y 18, se nos dice lo siguiente: Cristo no habría de dejarnos huérfanos y con una misión. Cristo no habría de completar su obra sin su intervención, ¿verdad? Por eso es que en Juan 14, versículos 16 al 18, miren lo que dice Jesús para llevar
a cabo todo su propósito y completar su obra, ¿sí?, en aquellos que lo habían aceptado como Salvador. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Cómo? Y os dará otro consolador. ¿Para qué? Para que esté con vosotros para siempre. ¿Y quién es ese consolador? Él mismo dice, el Espíritu de verdad, al que el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros, y no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Verdad? Veamos ahora lo que dice Elena G. de White acerca de todo esto. ¿Verdad? Durante 3 años y medio, los discípulos estuvieron bajo la instrucción del mayor maestro que el mundo conoció alguna vez. Mediante el trato y la asociación personal, Cristo los preparó para su servicio. Día tras día caminaban y hablaban con Él, oían sus palabras de aliento a los cansados y cargados, y veían la manifestación de su poder en favor de los enfermos y afligidos. Algunas veces les enseñaba sentado entre ellos en la ladera de la montaña, algunas veces junto al mar o andando por el camino. Les revelaba los misterios del reino de Dios. Donde quiera hubiese corazones abiertos a la recepción del mensaje divino, exponía las verdades del camino de la salvación. No ordenaba a los discípulos que hiciesen esto o aquello, sino que decía, seguidme. En sus viajes por el campo y las ciudades, los llevaba consigo para que pudiesen ver cómo enseñaba a la gente. Viajaban con él de lugar en lugar, compartían sus frugales comidas, y como él, algunas veces tenían hambre y a menudo estaban cansados en las calles atestadas. En la ribera del lago, en el desierto solitario, estaban con él. Le veían en cada fase de su vida. Es interesante que aunque habían andado con él por un poco más de 3 años, y los había capacitado en el campo para que hiciesen la obra, para que le conociesen a Cristo mucho más, para que viesen el ejemplo que Él les daba. Aún así se requería de la necesidad de ser capacitados después de su partida. Ahora, para entender todo esto, para entender y conocer un poco más acerca de Dios, acerca del propósito que hoy todavía tenemos la necesidad muchos de ese poder, necesitamos hacernos algunas preguntas. Y sobre todo porque hoy en día, aún dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, se tienen muchas ideas acerca de la personalidad del Espíritu Santo. Inclusive algunos ministerios dentro de la Iglesia, ministerios independientes de la Iglesia,
dudan de la existencia del Espíritu Santo, e inclusive ellos argumentan con algunas citas de la palabra de Dios que el Espíritu Santo es el mismo Cristo Jesús. Sin embargo, en un principio nosotros leímos lo que dice Jesús acerca de que Él rogará al Padre para que se nos dé otro consolador, es decir, otro igual que Él. Entonces, las preguntas vienen, ¿sí?, por esas diferentes posiciones o dudas que se tiene dentro de la misma Iglesia Adventista del Séptimo Día, dentro de la misma Iglesia cristiana. Recordemos que el conocimiento de Dios viene no muchas veces de la misma manera para unos que para otros, ¿sí? Por eso es necesario que nosotros estudiemos y escudriñemos la palabra de Dios día con día. ¿Es el Espíritu Santo una fuerza? ¿Es el Espíritu Santo un poder? ¿O es una persona? ¿Es el Espíritu Santo una manifestación de Dios? ¿O es parte de la deidad? Estimados amigos y hermanos, dentro de la deidad, una de las personas menos conocidas es el Espíritu Santo. A pesar que dentro de las Escrituras tiene un papel muy importante, podemos imaginarnos al Padre. De hecho, cada vez que oramos, nos dirigimos a Él como el Padre nuestro que está en los cielos. Conocemos bien al Hijo, pues llevamos su nombre en nuestro corazón como cristianos y vivimos eternamente agradecidos por su muerte vicaria, su resurrección, y con ella pagó el rescate para salvarnos de la muerte eterna. Sabemos también que ascendió al cielo y esperamos su regreso para estar con Él en cumplimiento de su promesa. Pero del Espíritu Santo solo tenemos símbolos para describirlo. De ahí que durante la historia pasada y hoy en día muchas personas piensan que es una influencia, que es un poder impersonal en lugar de una persona. Y hay suficientes razones. Y sin duda una de ellas, por la cual se piensa que el Espíritu Santo es algo diferente a una persona, es la traducción. ¿Verdad? En griego, el masculino, femenino y el neutro, en la cual se utiliza este último es neutro. Lo mismo en el español, no nos da la idea de una persona o alguien, sino de una cosa etérea. Y hay en la Escritura diversidad de símbolos. ¿Cómo no se tiene el Espíritu Santo plenamente identificado en una forma corporal? Se utilizan algunos símbolos, por ejemplo, el viento, el fuego, el aceite, la paloma, ojos. Pero vamos a ver algunas características en la palabra de Dios
que nos van a ayudar o nos van... Decíamos pues que hay tres características con las cuales nosotros podemos identificar a una persona, ¿verdad? Se piensa que una persona tiene como característica el cuerpo humano. Sin embargo, hemos visto en 1 Corintios 15, 38 a 40, que no solamente hay cuerpos humanos, sino también cuerpos celestes. Veamos algunas características que hacen del Espíritu Santo una persona. Número 1, intelecto o capacidad mental. 2, sentimientos o emociones. Y 3, capacidad para decidir y tiene voluntad, ¿verdad? Así que vamos a ver cada una de estas características. Pero tenemos que preguntarnos, ¿verdad? ¿Tiene el Espíritu Santo estas características a la luz de la Biblia? Esa es nuestra pregunta. Vamos a ver. Intelecto del Espíritu Santo. Pero Dios nos lo reveló por el Espíritu, porque el Espíritu lo explora todo, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres conoce lo íntimo del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo en 1 Corintios 2, 10 y 11, ¿sí? Se denota, ¿sí?, ese intelecto que necesita como característica una persona, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo: pero ¿quién de los hombres conoce lo íntimo del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. En la persona del Espíritu Santo hay intelecto, ¿verdad? Según el apóstol Pablo en 2 de Corintios 10 y 11. Ahora, veamos la otra característica de esas tres características que una persona debe tener para ser nombrada como tal. Además, ahí en Romanos 8:26, ¿les parece? Vamos allá a Romanos 8:26, ¿verdad? Romanos 8:26. Dice la palabra de Dios y está escrito: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué nos conviene pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cómo intercede por nosotros? Con gemidos indecibles. Entonces estamos viendo que otra de las características que tiene el Espíritu Santo para ser una persona son los sentimientos, ¿verdad? Nosotros no sabemos pedir, ¿verdad? Pero Él nos ayuda en nuestra debilidad para saber qué pedir, lo que conviene. Y Él intercede de una manera muy especial, con gemidos indecibles. Ahora, vamos a ver si tiene la capacidad de decisión o voluntad el Espíritu. Vamos a 1 Corintios 12, 11. 1 Corintios 12, 11. ¿Qué dice? Pero todas estas cosas las efectúa uno y el mismo Espíritu, y reparte a cada uno en particular como ¿qué? Como Él quiere, ¿verdad? Usted y yo tenemos dones: el de cantar, el de predicar, el de escudriñar, en el poder hacer cualquier reparación en la casa, el poder llevar a cabo cualquier actividad
sea cual sea. ¿Sí? Es el Espíritu que reparte en particular como Él quiere. Es decir, Él tiene la capacidad de decisión o voluntad para poder llevar a cabo esa obra. Es decir, Él no requiere de consejos. ¿Sí? Él no requiere de consejos. Él conoce todas las cosas, dice 1 Corintios 2, 10 y 11. ¿Ya? Conoce hasta cómo piensa el Padre. ¿Ya? Ahora, ¿qué evidencias bíblicas tenemos para afirmar que el Espíritu Santo es una persona? Veamos. Como ya se mencionó, que la palabra griega es un neutro, esa palabra neuma, y sin embargo cuando se habla del Espíritu se habla ya con pronombres personales o describiéndolo como él o una persona, no como una influencia. Miren lo que dice la palabra es en Juan 14, 26. Pero cuando venga el ayudador que os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará de mí. Jesús se está refiriendo al Espíritu Santo como un igual a Él, como una persona, ¿verdad? Porque Él testificará de mí, ¿verdad? Está utilizando el pronombre Él. Y en Juan 15, 26, miren lo que dice: pero el ayudador, noten ustedes el pronombre Él, pero el ayudador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Jesús se refiere al Espíritu Santo como una persona, porque vean ustedes que utiliza el pronombre Él, ¿verdad? Esas son algunas evidencias, ¿verdad? Miren lo que dice Juan 16, 13 y 14. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que ha de venir. Jesús se refiere constantemente y da evidencia de que el Espíritu Santo, ese consolador, es una persona, es uno igual que él. ¿Verdad? Dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que ha de venir. Y en el versículo 14 dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo comunicará. Interesante, muy interesante estas evidencias que presenta nuestro Señor. Hay otro aspecto, ¿verdad? ¿Qué otro aspecto identifica al Espíritu Santo como una persona? Son los actos. Los actos identifican al ser humano como persona, ¿verdad? Por ejemplo, ya vimos que alguna acción que lleva a cabo una persona lo identifica como tal, ¿verdad? Veamos entonces al Espíritu Santo en acción. En Juan 14, 26
Si gustan abrir sus Biblias. Es más, los invito, ¿verdad?, a que hablen. Debemos utilizar la Biblia constantemente, ¿verdad? Vamos a Juan 14, 26. Juan 14, 26. Rápidamente, hermanos, porque aquí el tiempo nos apresura, ¿verdad? Juan 14, 26. ¿Qué dice? Pero el Espíritu Santo, en otras versiones dice, pero el ayudador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Notan? Hay dos acciones que el Espíritu hace cuando es mencionado ahí en Juan 14, 26, en palabras mismas de Cristo Jesús. Dice, os enseñará y os recordará. Vemos ahí al Espíritu Santo en acción, ¿verdad? Pero cuando venga el Espíritu Santo, pero cuando venga el ayudador, pero cuando venga el consolador que os enviará del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará de mí. ¿Puede una influencia testificar? ¿Puede una influencia enseñar? ¿Puede una influencia recordarnos lo que tenemos que decir o hacer para Dios? No, ¿no? Estos actos identifican al Espíritu Santo como una persona sin duda alguna. Luego entonces en Juan 16, 13 al 14, vemos también al Espíritu Santo en acción. Vean ustedes. Y cuando Él venga, anoten otra vez el pronombre, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, dice Juan 16, 8. ¿Verdad? ¿Qué cosa hará el Espíritu Santo? Nos convencerá de pecado, ¿verdad?, de justicia y de juicio. Y en Juan 16, 13 y 14, miren lo que dice. Cuando venga el Espíritu, ¿verdad?, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que ha de venir. Vemos nuevamente al Espíritu Santo en acción. Y en el versículo que dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo comunicará. Esas son las acciones del Espíritu Santo. Y no solo eso, el Espíritu Santo nos llama a la testificación. Vamos al libro de Hechos 13, 2. Libros de Hechos 13, 2. Miren lo que dice la palabra de Dios. Hechos 13, 2. Dice, como ellos servían al Señor y ayunaban siempre, el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo, porque los he llamado para un importante trabajo. Qué interesante es la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Qué interesante es la personalidad del Espíritu Santo. Hechos 3:2 dice, un día, mientras estaban celebrando el culto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual os he llamado. El Espíritu Santo llama a la testificación. Y en Hechos 16, 6 y 7, miren lo que dice. Atravesaban la región de Frigia y Galacia, y el Espíritu Santo les impidió hablar la palabra en Asia. Al llegar a Misia, intentaron ir a Betania, pero el Espíritu Santo de Jesús no les permitió.
De paso, en esta cita, eh, eh, algunos se confunden, ¿sí? Porque dice, el Espíritu de Jesús no les permitió. Es lo mismo cuando hablamos o cuando la palabra describe al Espíritu de Dios, ¿sí? En muchas de estas citas, ¿verdad? Pero aquí lo interesante es que el Espíritu llama a la testificación. Entonces vemos, número 1, que el Espíritu Santo es una persona. ¿Por qué? Porque redarguye. Número 2, obra. Número 3, tiene la capacidad para decidir. Número 4, llama a la testificación. Número 5, lleva a cabo la última parte del plan de salvación. Número 6, interactúa con el Padre y el Hijo. Número 7, interactúa con el ser humano. ¿Esto es bíblico? ¿De interactúa con el Padre y el Hijo? Vamos a 1 Corintios 12, 4 al 6, ¿verdad? 1 Corintios 12, 4 al 6. Tomamos nuestras Biblias. 1 Corintios 12, 4 al 6. Dice ahí: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. Sí. El Espíritu Santo interactúa con el Padre. ¿Puede una influencia interactuar? De ninguna manera, ¿verdad? El Espíritu Santo, hermanos, es susceptible al trato personal. Porque en Hechos 5:9, miren lo que dice. Pedro le dijo: porque os pusisteis de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor. A la puerta están los pies de los que han sepultado a tu esposa y te sacarán a ti. El Espíritu es susceptible al trato personal, ¿verdad? Y en Hechos 5:3, miren lo que dice. Pedro dijo: Ananías, ¿por qué Satanás ha llenado tu corazón hasta inducirte a mentir al Espíritu Santo y a quedarte con parte del precio de la heredad? El Espíritu Santo es tan susceptible al trato personal que permite revelar a los hijos de Dios muchas cosas que el ser humano esconde, ¿verdad? En el caso de la esposa de Ananías, que mintió acerca de lo que de la heredad la cual habían vendido y habían decidido solamente dar una parte, ¿sí? Esto mostró la capacidad y el poder que tiene el Espíritu Santo, ¿sí? En algunas cosas, ¿verdad? El Espíritu Santo tiene la capacidad de poder saber cuando nosotros mentimos, cuando nosotros engañamos, ¿sí? Cuando nosotros somos falsos, ¿verdad? Y en Efesios 4:30 el apóstol Pablo nos aclara todavía más acerca de la personalidad del Espíritu Santo. Cuando dice: no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y en Hechos 7:51 dice: duros de cerviz y circuncisos de corazón y de oídos,
Vosotros siempre resistís al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Es interesante la capacidad que tiene el Espíritu Santo como persona. Y en en Hebreos 10:29, miren lo que dice: cuanto mayor castigo merecerá el que pisotea al Hijo de Dios, tiene por impura la sangre del pacto con la que fue santificado y afrenta al Espíritu de gracia. Estimados hermanos y amigos, ¿sí?, del ministerio Estudiando el Verbo, necesitamos comprender que el Espíritu Santo es una persona. Así como Dios es una persona, anda en estos terrenos. Dice Elena G. de White en su manuscrito 66 del año 1899. Necesitamos comprender que el Espíritu Santo es una persona. Y en eventos de los últimos tiempos, en la página 616, párrafo 6, y en la página 447, párrafo 6, miren lo que dice Elena G. de White. El Espíritu Santo es una persona porque testifica en nuestros espíritus que somos hijos de Dios. Cuando se da este testimonio, lleva consigo su propia evidencia. En nuestras ocasiones creemos y estamos seguros de que somos los hijos de Dios. Y refiriéndose Elena G. de White a 1 Corintios 2:11, en su manuscrito 20 del año 1906, miren lo que dice: el Espíritu Santo tiene una personalidad. De lo contrario, no podría dar testimonio a nuestros espíritus y con nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Debe ser una persona divina, además, porque en caso contrario, no podría escudriñar los secretos que están ocultos en la mente de Dios. ¿Verdad? Refiriéndose a 1 Corintios 2:11. Sigue diciendo Elena G. de White: el poder de Dios en la tercera persona, el príncipe del poder del mal, puede ser mantenido en jaque únicamente por el poder de Dios en la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. Esto está también en Testimonios Especiales, en la serie 1037. Sigue diciendo Elena G. de White: en colaboración con los tres poderes más elevados, debemos cooperar con los tres poderes más elevados del cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estos tres poderes trabajarán mediante nosotros, convirtiéndonos en obreros juntamente con Dios. Noten, estimados hermanos y amigos, por si algunos tenían duda, no solamente en la palabra de Dios encontramos evidencias, razones y acciones y testimonios que el Espíritu Santo es una persona, sino también en el espíritu de profecía. En estas citas que acabo yo de mencionar, Elena G. de White dice que debemos cooperar con el poder de Dios en la tercera persona, es decir, con el Espíritu Santo. Y debemos colaborar también con los tres poderes más elevados. Y estos poderes mencionan a la persona del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien trabaja para que nosotros podamos ser obreros, ¿sí?, para Dios.
Vamos a concluir, estimados hermanos. Hemos visto razones, hemos visto testimonios, hemos visto acciones en la palabra de Dios que nos permiten ver en la parte doctrinal que no estamos equivocados acerca de la deidad y en especial de la personalidad del Espíritu Santo. Por eso podemos concluir que el Espíritu Santo es una persona con todas las características y cualidades de una persona. Podemos concluir que el Espíritu Santo es una persona porque posee cualidades esenciales que son voluntad, mente y sentimientos. Podemos concluir que el Espíritu Santo es una persona porque podemos tener un trato personal y le podemos hacer cosas que solo le pueden hacer a otra persona. ¿Sí? Estimados hermanos, fue un gusto, un placer, un privilegio poder presentar este tema en esta mañana de sábado. Queremos invitarles para que sigan estudiando la palabra de Dios y usted y yo podamos estar convencidos plenamente que no solamente existe el Padre y el Hijo, sino también el Espíritu Santo. Y a propósito del Padre y el Hijo, una vez terminado esta parte de esta serie que habla acerca del Espíritu Santo, su función y propósitos en la obra de Dios, hablaremos también acerca del Hijo. Tenemos que conocer más a Dios, porque la palabra de Dios dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, y al Hijo a que tú has enviado, ¿verdad? Jesús prometió que no íbamos en esta obra, en esta misión, ¿sí?, que íbamos a estar solos, ¿verdad?, sino que iba a darnos otro consolador para que esté para siempre con nosotros. El Espíritu verdad, ¿sí?, al que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará con vosotros. Cristo mismo nos dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Se está cumpliendo esto en nuestras vidas? Si es así, nosotros mismos podemos darnos cuenta, porque el Espíritu habla a nuestro espíritu, porque Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Muchas gracias por estar con nosotros en esta hora. Dios les bendiga y hasta pronto.